La activación de la clave roja se realizará ante toda paciente con hemorragia obstétrica que puede ocasionar un shock hipovolémico. Su manejo variará si la causa es durante el embarazo o en el posparto. La hemorragia obstétrica la definimos como la pérdida sanguínea en cantidad variable que puede presentarse durante el embarazo o puerperio, que puede ser al interior, como es la cavidad peritoneal, o al exterior a través de los genitales externos. No hay una definición consistente con la gravedad de la hemorragia obstétrica. Generalmente la cantidad de sangre perdida es subestimada debido a que no siempre la sangre que se observa en el introito representa el total de la sangre perdida, por ejemplo en el desprendimiento de placenta normoinserta. Aquí tenemos un pictograma el cual nos puede ayudar a hacer una relación con la cantidad de sangrado perdido. Por ejemplo, una toalla sanitaria manchada es aproximadamente 30 ml. Una toalla sanitaria empapada, es decir, completamente llena, ya son 100 ml. Un apósito de 10 por 10 empapado son 60 ml. Un pañal de adulto es 250 ml. Apósitos grandes de 45 por 45, ya estamos hablando de 350 ml. Si llena un riñón o semiluna completamente, entonces son 500 ml. Si la hemorragia posparto o de cualquier otro tipo va a pasar a la cama, es de 1000 ml. Si ya mancha el piso, siquiera 100 centímetros de diámetro, un metro de diámetro, va a ser 1500 ml. Y si la hemorragia es que se derrame hasta el piso, entonces serían unos 2000 ml. Vamos a realizar la clasificación de la hemorragia obstétrica según la gravedad del sangrado. Pueden ser leves cuando existe una pérdida hemorrágica menos de 500 cc. Puede ser moderada cuando la pérdida de sangre es entre 500 y 1000 cc, perdiéndose el 10 al 15% del volemia sin presentar síntomas generales. Y grave cuando la pérdida supera los 1000 cc y se pierde el 15 al 30% de la volemia. En este caso, el paciente puede presentar shock hipovolémico. La gravedad del cuadro dependerá de la velocidad de la pérdida y si la fuente fuese de origen arterial, incluso sobreviene la muerte. Denominamos muy grave cuando la pérdida se encuentra entre 1500 y 3000 cc y corresponde al 30 al 60% de la volemia, caracterizándose la presencia de shock hipovolémico. Y por último, una hemorragia obstétrica masiva o mortal donde el sangrado supera los 3000 cc y se pierde más del 60 a 100% de la volemia, con la muerte del paciente incluso. En cuanto a los criterios de diagnóstico de hemorragia obstétrica, tenemos pérdida mayor del 25% de la volemia o 50% de volemia en 3 horas, descenso del hematócrito 10 o más puntos, pérdida aproximada de 150 ml minuto en 20 minutos, descenso de hemoglobina de 4 gramos por decilitros, cambios hemodinámicos que desencadenan la presencia de síntomas como debilidad, vértigo, síncope o signos como hipotensión, taquicardia y oliguria. Estos datos están presentes cuando la paciente ha perdido una cantidad importante de sangre. El shock hipovolémico es la incapacidad del aparato circulatorio para mantener el riesgo sanguíneo de los órganos vitales. Debido al aumento de volumen plasmático que ocurre en la mujer durante el embarazo, un porcentaje de pérdida representa para ella un volumen mayor que una mujer no embarazada. Tenemos la clasificación de Basket para valorar el choque hipovolémico. Esto va a valorar el sensorio, la perfusión, el pulso, la presión arterial sistólica, lo que sería el grado de choque y la cantidad de cristaloides que se deben de reponer en una hora. Se considera que de 10 a 15% es cuando se pierde de 500 a 1000, el sensorio normal, la perfusión normal, el pulso también normal, de 60 a 90, la presión arterial sistólica normal. Esto significa que el choque está compensado y que no necesita reponer ningún cristaloide por ahora. Si es que es aproximadamente el 16 al 25, significa que ha tenido una pérdida de 1000 a 1500. Su sensorio puede estar normal o agitado. La perfusión debe haber una
una frialdad. El pulso ya eleva de 91 a 100, la presión arterial sistólica está de 80 a 90, el grado de choque ya es leve y tenemos que reponer de 3.000 a 4.500 ml por una hora. Si la pérdida es de 26 al 35, es decir, de 1.500 a 2.000 ml, el sensorio está agitado, existe palidez, frialdad, más sudoración. El pulso está de 101 a 120, la presión arterial sistólica puede ser de 70 a 80. El grado de choque, por lo tanto, es moderado y hay que reponer de 4.000 a 6.000 ml en una hora. Y por último, si es más de 35%, significa que más de 2.000 a 3.000 ml, la paciente está letárgica, inconsciente. En cuanto a la perfusión, existe palidez, frialdad más sudoración, más llenado capilar de mayor de 3 segundos. El pulso está en más de 120, la presión arterial sistólica menos de 70 y por lo tanto el grado de choque es severo y hay que reponer en una hora 6.000 ml. El índice de shock nos va a ayudar a identificar a aquellas pacientes que necesitan transfusión dentro de las 4 horas y se calcula cuando la paciente ha recibido al menos 1 litro de cristaloides. Su fórmula es frecuencia cardíaca dividido por presión arterial sistólica. Un índice de shock mayor o igual a 1 nos va a indicar que necesita transfusión dentro de las 4 horas. De acuerdo al momento en que se presenta la hemorragia obstétrica, esta se puede clasificar en hemorragia anteparto y hemorragia posparto. La hemorragia anteparto será vista en esta unidad, mientras que la posparto será vista en la unidad de atención de parto. La hemorragia obstétrica anteparto se la clasifica en hemorragia de la primera mitad del embarazo, cuando el embarazo es de menos de 20 semanas, y hemorragia de la segunda mitad del embarazo, cuando las pérdidas sanguíneas serán en embarazos mayores a 20 semanas. Ahora, el sangrado vaginal puede estar acompañado o no de dolor en una mujer que esté o no en trabajo de parto. Las causas de la hemorragia obstétrica se las ha dividido según el momento de la gestación que cursa. Así, en la primera mitad de gestación principalmente son aborto, embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica, mientras que aquellas que se presentan en la segunda mitad del embarazo se encuentra placenta previa, desprendimiento de placenta normoinserta, ruptura uterina y basa previa. También hay que recordar aquellas hemorragias obstétricas que son secundarias a otra patología, como cuáles: coagulopatía congénita adquirida, coagulopatía intravascular diseminada, coagulopatías posttransfusionales, sepsis intrauterina, preeclampsia, o síndrome de HELLP y óbito fetal. Una vez que se haga el diagnóstico de shock hipovolémico, el equipo de atención médica debe aplicar los siguientes principios. 1. Priorizar las condiciones maternas sobre la fetal. 2. Trabajar en equipo. Necesaria la comunicación entre el líder, el equipo de trabajo y la familia. Siguiente es reconocer que el organismo tolera mejor la hipoxia que la hipovolemia. Por lo tanto, la estrategia de reanimación del shock hipovolémico es en el momento inicial se basa en el reemplazo adecuado del volumen perdido, calculando por los signos y síntomas del choque. Lo siguiente es hacer la reposición de volumen con solución cristaloide, solución salina al 0,9%. La reposición volumétrica debe ser de 3 ml de cristaloides por cada ml de sangre calculada en la pérdida. Las maniobras de monitoreo e investigación de las causas de la hemorragia se deben hacer de manera simultánea con el tratamiento de la misma. En lo posible, detener la fuente de sangrado en los primeros 20 minutos. Si al cabo de la primera hora no se ha corregido el estado de choque hipovolémico, se debe considerar la posibilidad de que la paciente ya tenga un SIT, empeorando el pronóstico. En caso de que la paciente presente un choque severo, la primera unidad de glóbulos rojos se debe iniciar en el lapso de 15 minutos. En el área hospitalaria o donde esté disponible se debe iniciar los glóbulos rojos O negativo y O sangre tipo específica sin pruebas cruzadas hasta que la sangre tipo específica esté disponible. Si no hay glóbulos rojos O negativo disponibles, se inicia con glóbulos O positivo.
Bien, el manejo de la hemorragia obstétrica se lo ha dividido cronológicamente según el tiempo que va pasando de lo que ingresó la paciente con nosotros. Así tenemos el minuto cero, que todo el equipo de salud que atiende a la paciente obstétrica debe estar familiarizado con los signos clínicos del shock hemorrágico. El grado de shock lo establece el peor parámetro encontrado. Ante el signo de shock y o cálculo de sangrado superior a 1000 ml, hay que activar la clave roja. Activar el servicio de laboratorio y banco de sangre, ya sea hospitalario donde sea disponible. Alertar el servicio de transporte de ambulancia por si la necesidad es de referir a la paciente. De 1 a 20 minutos se debe realizar las siguientes acciones. El equipo debe colocarse en una posición asignada para realizar las funciones establecidas. Estabilice y decida. Diagnostique y trate las causas de la hemorragia. Colocación del traje anti-shock no neumático según el caso. Asegure 2 accesos venosos con catéter número 16 o 18. El examen físico completo de la madre más evaluación de la vitalidad fetal con auscultación o empleo Doppler si así dispone. Coloque sonda vesical o drenaje con bolsa de recolección. Mantenga la temperatura corporal. Tome muestra para examen e inicie el bolo cristaloide de 500 ml cada 30 minutos y valore. Proporcione oxígeno suplementario con mascarilla a 10 litros por minuto o cánula nasal a 4 litros por minuto. Tome muestra para exámenes. Usar tubo, tapa roja, lila y celeste. Biometría hemática, contaje de plaquetas, TP, TPT, grupo sanguíneo, factores RH y fibrinógeno. Evite la reposición rápida o en grandes volúmenes en pacientes con preeclampsia, anemia y cardiopatía. Reevalúe la respuesta y actúe. Si no hay respuesta adecuada en signos vitales con los primeros 3000 ml, considerar pérdida mayor de 20% y suministrar sangre ABO RH específica, idealmente con pruebas cruzadas. Si el shock es grave, iniciar 2 unidades de glóbulos rojos, idealmente ORH negativo. Colocación de balón de compresión y utilizar uterotónicos en caso que fuese necesario. En caso de que la hemorragia sea por causa de tono, debemos utilizar uterotónicos. Entre estos tenemos la oxitocina, 10 unidades por ml intramuscular o 5 unidades internacionales IV lenta o 20 a 40 unidades internacionales en 1000 ml con solución cristaloide en infusión IV de 250 ml hora. También podemos utilizar misoprostol 800 microgramos sublingual u 800 o 1000 microgramos vía rectal. La metilergonovina o ergonovina, en ausencia de contraindicaciones, será 0.2 miligramos intramuscular y se puede repetir cada 2 a 4 horas, máximo 5 dosis, es decir, una dosis total de 1 miligramo en un periodo de 24 horas. Los requisitos para conocer si la volemia ya es adecuada. Estos son la presión arterial sistólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Diuresis mayor a 30 ml por hora o mayor o igual a 0.5 ml por kilo por hora. Temperatura mayor a 35 grados. Llenado capilar en las uñas menor de 3 segundos y sensorio normal y pulso radial presente. Pero ¿cómo sabemos que los bolos que estamos colocando de 500 ml cada 30 minutos van a producir una volemia adecuada? Esto es a través de la valoración de los siguientes parámetros. Presión arterial sistólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Diuresis mayor a 30 ml hora o mayor o igual a 0.5 ml por kilo por hora. Temperatura mayor a 35 grados centígrados. Llenado capilar en las uñas menor de 3 segundos y un sensorio normal y pulso radial presente. El traje anti-shock no neumático es una inversión de bajo costo, fácil de usar y que reduce el riesgo de muertes asociadas a hemorragia obstétrica. Es una prenda de neopreno ligero que se compone de 5 segmentos que se cierran herméticamente con velcro. El traje anti-shock no neumático aplica presión a la parte inferior del cuerpo y el abdomen, ayudando a estabilizar signos vitales. Ayuda a mantener la circulación de órganos esenciales, tal como corazón, riñón, cerebro y pulmón. Su mecanismo de acción es la compresión en circunferencia en piernas, abdomen, reduce el volumen vascular total, mientras que se expande la circulación central, aumentando la precarga, resistencia periférica y gasto cardíaco. Los segmentos son articulados horizontales, 3 segmentos sobre cada pierna, un segmento sobre la pelvis y un segmento sobre el abdomen que incluye una bola de espuma de compresión.
Se coloca el traje por debajo de la paciente con la parte más alta a nivel de la 12ª costilla. Se coloca primero los segmentos de los tobillos, segmento 1 y 2. Se continúa en orden ascendente, segmento 3, 4, 5 y 6. Los segmentos 1, 2 y 3 se colocan por 2 personas. Los segmentos 4, 5 y 6 se colocan por otra persona. Con el traje anti-shock no neumático colocado en la paciente se puede realizar perfectamente la reparación de episiotomías, las laceraciones vaginales y cervicales, extracción manual de placenta, compresión uterina bimanual, aspiración manual endouterina, taponamiento con balón de compresión, pinzamiento de arterias uterinas vía vaginal, cesárea, histerectomía, ligadura de arterias hipogástricas, laparotomía, etc. Para retirar el traje anti-shock no neumático se debe hacer bajo estricta supervisión y con la paciente termodinámicamente estable por al menos 2 horas, con frecuencia cardíaca por debajo de 100 latidos por minuto, y se debe empezar por los segmentos del tobillo, segmento 1 y 2. Dejar 15 minutos entre cada segmento, tomar signos vitales y no dejar que la presión arterial ni la frecuencia cardíaca aumenten. En cuanto a las contraindicaciones de su uso, no debemos de usarlo en estenosis mitral, falla cardíaca congestiva, hipertensión pulmonar o embarazo viable. Colocación de trajes anti-shock no neumático TAN. El traje anti-shock no neumático TAN es una inversión de bajo costo, fácil de usar, reduciendo el riesgo de muertes asociadas a hemorragia obstétrica. Mecanismo de acción. El TAN aplica presión a la parte inferior del cuerpo y el abdomen, ayudando a estabilizar signos vitales. Mantiene la circulación en órganos como corazón, riñones, cerebro y pulmones. ¿En qué momento debo colocarlo? En caso de hemorragias activas que estén causando inestabilidad hemodinámica. Cuando se han identificado signos de shock hipovolémico. Recomendable antes de obtener una vía venosa periférica. ¿Cuándo utilizar el TAN? Pérdida de sangre mayor a 750 ml. Frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Hipotensión moderada. Conformación del traje anti-shock. Es de material neoprene ligero que se compone de 5 segmentos que se cierran herméticamente con velcro, fácil de usar, el cual consta de segmentos articulados de forma horizontal. 3 segmentos sobre cada pierna, un segmento sobre la pelvis, un segmento sobre el abdomen que incluye una bola de espuma de compresión. Colocación del traje anti-shock no neumático. Se coloca el traje por debajo de la paciente en decúbito dorsal hasta la 12ª costilla. Luego, colocar primero los segmentos de los tobillos, segmento 1 y 2. Tomar en cuenta si la paciente es de estatura baja. Se deberá doblar el segmento 1 si este fuera el caso. Continuar en orden ascendente, segmento 3, 4, 5 y 6. Los segmentos 1, 2 y 3 lo deben colocar 2 personas que estén capacitadas. Los segmentos 4, 5 y 6, una persona capacitada. Ventajas de la utilidad del TAN. Disminuir la hemorragia, evitar intervenciones quirúrgicas, disminuir el número de transfusiones sanguíneas, estabilización del paciente durante el transporte en la referencia. Procedimientos que puede realizarse con el TAN. 1. Reparación de episiotomía, laceraciones vaginales y cervicales. 2. Extracción manual de la placenta. 3. Compresión uterina bimanual. 4. Aspiración manual endouterina. 5. Taponamiento con balón de compresión. 6. Pinzamiento de arterias uterinas vía vaginal. 7. Cesárea. 8. Histerectomía. 9. Ligadura de arterias hipogástricas. Retiro del TAN. Bajo estricta supervisión del personal capacitado y con la paciente hemodinámicamente estable, hematocrito con 20%, presión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio y frecuencia cardíaca por debajo de los 100 latidos por minuto, se empieza por los segmentos del tobillo, segmento 1-1 y segmento 2-2, y así sucesivamente. Esperar 20 minutos.
controlar la presión arterial y si ésta baja a 20 milímetros de mercurio o el pulso aumenta a 20 latidos por minuto, se debe cerrar nuevamente todos los segmentos, aumentar los fluidos intravenosos. Después de estabilizar a la paciente, comenzar el procedimiento nuevamente comenzando desde los tobillos. Contraindicaciones en uso de TAN. Feto viable en el útero que puede estar a 20 minutos del parto. Pacientes con focos hemorrágicos por encima del diafragma, estenosis mitral, falla cardíaca congestiva, hipertensión pulmonar, laparotomía, etc. Guardado de TAN. Previa limpieza con agua y jabón, se deberá doblar el TAN en una camilla por segmentos, iniciando desde el segmento 1, por pares, de acuerdo al video. La atonía uterina se trata con uterotónicos, pero cuando hay resistencia a estos, el empaquetamiento con gasas estériles es una opción de control. Sin embargo, por sus frecuentes efectos adversos como traumatismo e infecciones, excepcionalmente se recurre a esta medida. El uso de balones de silicona o látex, algunos entre estos como el de Foley, Rouge, Condon o el balón de Bakri, reporta una tasa de éxito de 80 a 100%. El balón de Bakri es un dispositivo de silicón para tamponamiento intrauterino. Mide 54 centímetros de largo. Tiene doble luz. Por una de ellas es posible vigilar y cuantificar el sangrado procedente de la cavidad uterina y es el único autorizado por la FDA para el control de la hemorragia posparto. Su mecanismo de acción se basa en el incremento de la presión intraluminal sobre las paredes uterinas y por lo tanto sobre la vasculatura uterina. Esta presión uniforme sobre los sinusoides impide el flujo sanguíneo hasta que los mecanismos hemostáticos contengan definitivamente la hemorragia. Colocación de balones de compresión para el manejo de la hemorragia postparto por atonía uterina con balón de Bakri. Es un dispositivo diseñado especialmente para compresión hidrostática intrauterina en casos de hemorragia puerperal grave en mujeres que no responden a uterotónicos. ¿Para qué se utiliza? Disminuir el sangrado en hemorragia posparto, controlar la hemorragia en el segmento superior e inferior del útero. Insumos e instrumental a utilizar. 2 pinzas Forester rectas aro. Una tijera. Una valva vaginal o parte inferior del espéculo vaginal. Un balón de Bakri. Una solución salina de 500 ml. Un equipo de venoclisis. Una jeringa de 50 ml con punta enroscable. Un recipiente con agua estéril. Un infusor o tensiómetro. Solución de iodopovidona. Gasas y una bolsa recolectora. Demostración del llenado del balón de Bakri con jeringa. Tomamos 50 ml de solución salina e inyectamos en el balón de Bakri a través de la válvula hasta completar 500 ml. Demostración del llenado del balón de Bakri con equipo de venoclisis. Conectamos el equipo de venoclisis a la válvula del balón de Bakri y a la solución salina. Abrimos la llave, realizamos presión bimanual o colocamos la solución salina en un tensiómetro o en un infusor para aumentar la presión y producir el llenado del balón de Bakri hasta completar 500 ml. Colocación del balón de Bakri.
Con la paciente en posición de litotomía, se realiza asepsia del área vulvoperineal y del canal vaginal con solución de iodopovidona y gasas. Colocar una sonda vesical de Foley para vaciamiento urinario y control de diuresis. Se administra antibióticos profilácticos previa a la colocación del balón de Bakri. El ayudante coloca una valva o parte inferior del espéculo vaginal en pared vaginal posterior para una correcta visualización del cérvix. Se realiza pinzamiento del labio anterior del cérvix con pinza de aro para fijar el útero y se coloca el balón de Bakri en la cavidad uterina a nivel del fondo con otra pinza de aro. Se procede al llenado del balón con solución salina hasta completar 500 ml. Terminado el llenado, se ocluye el balón y se retira el equipo de venoclisis. El balón de Bakri se mantiene hasta 24 horas. Para extracción del balón de Bakri, se debe utilizar oxitóxico en goteo continuo. Colocación de balones de compresión intrauterina para el manejo de la hemorragia posparto por atonía uterina con preservativo. Insumos e instrumental. 2 pinzas Forester rectas aro. Una tijera. Una valva vaginal o la parte inferior del espéculo vaginal. Una sonda Foley. Un preservativo. Un hilo de seda o poliglactina del número 0. Un clamp umbilical. Una solución salina de 500 o 1000 ml. Un equipo de venoclisis. Una jeringa de 50 ml con punta cónica. Un recipiente con agua estéril. Un infusor o tensiómetro. Solución de iodopovidona y gasas. Demostración del llenado del balón con presión intrauterino realizado con preservativo. Colocamos el preservativo en la sonda Foley. Anudamos el hilo de seda o de poliglactina en el extremo inferior del preservativo, haciendo un nudo cuadrado, fijando el nudo varias veces con la sutura alrededor de la sonda Foley para evitar que se escape el líquido o que quede muy apretado para ocluir la luz de la sonda. Fijamos y anudamos nuevamente. Una vez realizada la fijación, cortamos el hilo sobrante. Para realizar el llenado del preservativo o balón de compresión intrauterino, conectamos el equipo de venoclisis directamente a la sonda de Foley y a la solución salina. Abrimos la llave, realizamos presión bimanual o colocamos la solución salina en un tensiómetro o en un infusor para aumentar la presión y producir el llenado del balón intrauterino realizado con preservativo hasta completar 500 ml, como podemos observar. También se puede llenar el preservativo con jeringa introduciendo la solución salina a través de la sonda de Foley de 50 ml por varias ocasiones hasta completar los 500 ml. Oclusión del balón. Una vez llenado el balón por cualquier de estos dos métodos, realizamos la oclusión del mismo con un clamp umbilical. Colocación del balón.
Con la paciente en posición de litotomía, se realiza asepsia y antisepsia del área vulvoperineal y del canal vaginal con solución de iodopovidona y gasas. Colocar una sonda vesical de Foley para vaciamiento urinario y control de diuresis. Se administra antibióticos profilácticos previa a la colocación del balón intrauterino. El ayudante coloca una valva vaginal o parte inferior del espéculo vaginal en pared vaginal posterior para una correcta visualización del cérvix. Se realiza pinzamiento del labio anterior del cérvix con pinza de aro para fijar el útero y se coloca el balón intrauterino realizado con preservativo en la cavidad uterina con otra pinza de aro a nivel de fondo uterino. Luego se procede al llenado del balón con solución salina hasta completar 500 ml. Terminado el llenado, se ocluye el balón con un clamp umbilical y se retira el equipo de venoclisis. El balón de compresión intrauterino se mantiene hasta 24 horas. Para extracción del balón de compresión intrauterino, se debe utilizar oxitóxicos en goteo continuo. Para retirar el balón se lo realiza después de 12 horas durante las cuales el fondo uterino se mantiene al mismo nivel. El balón será desinflado progresivamente, más o menos 100 ml por hora, sin ser removido por 30 minutos luego de desinflado por completo. Si el sangrado no reaparece, se suspende la oxitocina y se retira el balón. Si una vez desinflado se reinicia la hemorragia, se volverá a colocar el balón y la compresión y se planteará el tratamiento definitivo. Se vigilará a la paciente por la existencia de dolor hipogástrico, que es signo de excesivo llenado del balón, que deberá evitarse para prevenir ruptura, y se debe controlar que el nivel del fondo uterino para asegurar que la sangre no se coleccione en ausencia de sangrado externo. El tiempo para dejar colocado el condón intrauterino depende de la estabilidad hemodinámica de la paciente y corrección de la anemia. Hay que continuar la infusión con oxitocina de 40 unidades día diluida en 1000 cc de solución salina durante el tiempo que permanezca el condón intrauterino insuflado. Se requiere cobertura antibiótica con carácter profiláctico durante 72 horas, ya sea penicilina o ampicilina más clindamicina o metronidazol. El balón de Bakri es un dispositivo de silicón para tamponamiento intrauterino. Mide 54 centímetros de largo. Tiene doble luz. Por una de ellas es posible vigilar y cuantificar el sangrado procedente de la cavidad uterina y es el único autorizado por la FDA para el control de la hemorragia posparto. Su mecanismo de acción se basa en el incremento de la presión intraluminal sobre las paredes uterinas y por lo tanto sobre la vasculatura uterina. Esta presión uniforme sobre los sinusoides impide el flujo sanguíneo hasta que los mecanismos hemostáticos contengan definitivamente la hemorragia. Pero ¿cómo sabemos cuál es la calidad de la respuesta ante todos los parámetros que hemos realizado? Esto es bajo la valoración de los siguientes. Para conocer el tipo de respuesta que tiene ante el manejo que estamos haciendo, vamos a utilizar ciertos parámetros de evaluación, como por ejemplo, una respuesta rápida retornan a lo normal los signos vitales, en los cuales la meta es mayor de 90 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica, un sensorio normal y un pulso radial firme. La pérdida generalmente es del 10 al 25% o 500 a 1500 ml. Hay un shock compensado o leve. Generalmente no necesita cristaloides adecuados adicionales. Es muy poco probable la necesidad de la transfusión. En cuanto a la respuesta transitoria, existe una hipotensión recurrente, es decir, menos de 90 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica. El pulso radial es débil y existe taquicardia. La pérdida generalmente es entre el 26 al 40%, es decir, de 1500 a 2000 ml, y hay un choque moderado. Sí necesita cristaloides adecuados
y probablemente también necesitará un paquete globular de sangre por emergencia. Este paquete de emergencias deben ser 2 unidades tipo específicas en pruebas cruzadas y en caso de que no disponga, usar O negativo u O positivo. Sabemos que no existe respuesta cuando los signos vitales permanecen anormales o no se consiguen metas en ningún momento. Generalmente la pérdida sanguínea es más del 40% o mayor de 2000 cc, es decir, un choque severo. Por lo tanto, va a necesitar cristaloides e incluso inmediatamente un paquete de transfusión de emergencia. Generalmente se aplican 6 unidades de plasma, una aféresis de plaquetas o 6 unidades de plaqueta y crioprecipitado. En cuanto al tiempo, ya de 20 a 60 minutos, nosotros debemos realizar un tratamiento dirigido a la probable causa de la hemorragia obstétrica. Debemos aplicar la infusión de líquidos intravenosos a una velocidad de 50 gotas por minuto o 150 ml hora en bomba de infusión preferentemente. Hay que evaluar la respuesta, como vimos en el cuadro anteriormente que explicamos, es decir, el sensorio, perfusión, pulso, presión arterial, eliminación urinaria, temperatura, frecuencia respiratoria. Si persiste la hipotensión a pesar de haber aplicado todos los líquidos como debe de realizarse y hemos explicado, debemos considerar la aplicación de inotrópicos o vasoactivos. Considere la necesidad de terminar el embarazo de acuerdo al caso. Recordemos que después de una hora de hemorragia e hipoperfusión con o sin tratamiento activo, existe una alta probabilidad de una coagulación intravascular diseminada, por lo tanto va a disminuir el pronóstico de la paciente. Si ya ha pasado 70 minutos de iniciada la hemorragia obstétrica, hay que disponer de quirófano, hemoderivados y una unidad de cuidados intensivos. Hay que hacer un monitoreo continuo de signos vitales y estado de conciencia, mantener infusión de líquidos, manejo de hematología, ginecología e intensivista, reevaluar tiempos de coagulación, fibrinógeno, dímero D y realizar gasometría. Si plaquetopenia es menor a 50.000, hay que reponer plaquetas. Cada unidad de 50 ml aporta de 5.000 a 8.000 plaquetas por ml. Si el TP o TPT son mayores a 1.5 veces, utilizar plasma fresco congelado, dosis de 12 a 15 ml por kilo de peso. Si fibrinógeno es menor a 100 miligramos por decilitro o TP y TPT no se corrige con el plasma, hay que administrar crioprecipitados en una dosis 2 ml por kilo. Hay que iniciar sangre A, B o RH específicas con pruebas cruzadas. Conserve el volumen circulatorio. Mantenga actividades de hemostasia, evalúe necesidades de cirugía, evalúe necesidades de unidad de cuidados intensivos y si no cuenta con unidad de cuidados intensivos, transfiera. Aquí tenemos un cuadro de los principales medicamentos que podemos aplicar si es que, a pesar de la reposición de líquidos, continúa la paciente con hipotensión por causa de hemorragia obstétrica. Así tenemos dentro de los agentes inotrópicos la dopamina y la dobutamina. Y entre los agentes vasopresores, la norepinefrina y la epinefrina. Las transfusiones sanguíneas nosotros debemos de informar adecuadamente a la paciente si es posible y al familiar. La necesidad de transfundir sangre, llenar y firmar el consentimiento informado. En el caso que sea posible, explicar en la historia clínica la causa del por qué no pudo autorizar la paciente. Recordemos que una hemorragia masiva en forma general se reconoce como la pérdida de más del 50% de volumen sanguíneo en menos de 3 horas o una pérdida mayor de 150 ml minuto en 20 minutos. Su objetivo principal son proveer de manera emergente la oxigenación y perfusión apropiada, además de mantener un nivel apropiado de factores de coagulación. Consideramos el uso de paquete de glóbulos rojos si la pérdida es mayor al 30% y está causando inestabilidad hemodinámica o la pérdida se calcula mayor de 1.500 ml con sangrado activo. En casos de emergencia y por la falta de resultados de laboratorio inmediato se puede administrar 2 paquetes de glóbulos rojos o negativos hasta obtener las pruebas cruzadas. En los casos de una rápida pérdida masiva de volemia, los resultados de laboratorio tienen utilidad limitada. Sin embargo, si las condiciones de la paciente lo permiten, si la hemoglobina es menor de 7 gramos por decilitro, se debe considerar hemoderivados. Cada paquete aumenta 3% al hematócrito y 1 gramo por decilitro de la hemoglobina.
La colocación de plaquetas en las pacientes obstétricas tiene una indicación con un sangrado activo. La transfusión de esta indicada para mantener el contagio por encima de 50.000 plaquetas por milímetro cuadrado. Si es necesario la cirugía, se debe mantener de 80 a 100.000 plaquetas por milímetro cuadrado. Cada unidad de plaquetas incrementa el nivel de 5.000 a 10.000 plaquetas por milímetro cuadrado. No tienen que ser tipo específica, pero si no son compatibles, tienen una vida media más corta. En la paciente RH negativo, lo ideal es que las plaquetas a transfundir sean negativas, pero si no hay disponibles, se puede transfundir con positivas y colocar después la inmunoglobulina anti-D. El plasma fresco congelado debe estar a menos 18 a 30 grados centígrados. Se requieren 30 minutos para descongelarlo a temperatura ambiente. Contienen todos los factores de coagulación y proteínas de la sangre total. La indicación son reemplazar los factores de coagulación con hemorragia masiva, coagulación intravascular diseminada, reversar el efecto de la warfarina, TP y o TPT activo de 1.5 veces el valor de lo normal. Se debe utilizar plasma tipo específico, pero no es necesario realizar las pruebas cruzadas ni tiene que ser RH específico. Los crioprecipitados deben de administrarse cuando el fibrinógeno es menos de 100 miligramos por decilitro. Si el TPT o el TPT activo no corrigen con la administración adecuada del plasma fresco congelado. Cada bolsa de crioprecipitado de 15 a 20 ml contiene 200 a 300 miligramos de fibrinógeno y 100 unidades de factor 8 von Willebrand 8 y fibronectina. La dosis es de 1 a 2 mililitros por kilo de